He querido hablarles desde aquí, desde el altar. Aquí celebramos la Eucaristía. Esta es la capilla lateral, la capilla del Santísimo de la parroquia de San Miguel de Recreo. Y yo quiero invitarlos a prepararnos a vivir nuestra primera comunión. Claro, la primera comunión después de la pandemia, cuando abramos los templos. Pero queremos darnos como un baño de preparación bíblica, teológica, de formación, de piedad, para venir con más fuerza a la primera misa después de la pandemia. Son 4 cápsulas que les vamos a enviar. 4 sacerdotes que vamos a estar presentes con ustedes para ayudarlos, para ayudarnos juntos para vivir ese tremendo momento. Muchas gracias. Queridas amigas y amigos, junto con saludarles, queremos dar inicio a un ciclo de 4 conferencias o catequesis sobre la Eucaristía. Es nuestro sincero deseo que sean de provecho, formación y mayor amor a la Santa Misa y a la Sagrada Comunión, ya que como diócesis nos estamos preparando cuando llegue el momento a volver a ser como una primera comunión para muchas, para muchos. Va a ser un momento como ese día feliz en que después de meses recibirán por primera vez el cuerpo de Cristo. Los 4 temas que vamos a tratar son los siguientes. El primero, la Iglesia vive de la Eucaristía. El segundo, las 2 mesas de la Eucaristía. El tercero, la comunión y sus frutos. Y el cuarto, la proyección apostólica y social de la Eucaristía. Hoy veremos el primer punto, que es la Iglesia vive de la Eucaristía. Cristo ya no vive aquí abajo con su cuerpo físico, sino que vive en su Iglesia, esposa suya, pueblo de Dios y madre de los creyentes. Cristo vive en la Iglesia como su cabeza y la gobierna invisiblemente por medio del Espíritu Santo. Vive en su Iglesia, la sustenta y la vivifica. Tenemos un documento muy importante de San Juan Pablo II, la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, que precisamente trata el tema sobre la Eucaristía en su relación con la Iglesia, que les recomiendo a los grupos parroquiales, a los colegios, a los movimientos, que puedan volver a leerla, a estudiarla, desde ya los sacerdotes, diáconos, religiosas, personal consagrado. Y dice en su número 1 una frase que lo dice todo: la Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Porque cuando decimos que la Iglesia vive de la Eucaristía, estamos diciendo que la Iglesia vive de Cristo. La Iglesia vive de Cristo. Tú y yo hemos de vivir de Cristo. Que Cristo esté en nuestros corazones, que reine en nuestros corazones, que tu forma de pensar, tus puntos de vista, tu manera de reaccionar, tu escala de valores, tus opciones, incluso tus crisis, tus dudas, tus decaimientos, tus momentos difíciles, sean siempre vistos desde Cristo, con los ojos de Cristo. Esta experiencia, con alegría, como se realiza continuamente en múltiples formas, ahí tenemos la promesa del Señor.
he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta frase, hermanas, hermanos, ha sido de gran inspiración para las santas y santos. La presencia de Cristo en la iglesia, su fidelidad, su compañía, esa certeza que nos asiste de que no estamos solos, de que el Señor está contigo y está conmigo, que el Señor está en la iglesia, que el Señor desde la Eucaristía fortalece la vida del pueblo de Dios. Y pensemos, hermanos, hermanas, ¿por qué Jesús se quedó en la Eucaristía? ¿Por qué la iglesia vive de la Eucaristía? Porque es algo constatable y fácil de comprobar lo débiles que somos, lo inconstantes que somos, lo caprichosos que somos. Cómo nos cuesta tanto esa palabra bellísima que sobre todo se refleja en la Virgen María, la fidelidad, que nos entregamos al Señor con cuentagotas, que damos un paso para adelante y otro para atrás, que nos sentimos agredidos, mordisqueados por el ego, por el amor propio, por el orgullo, por la sensualidad, por el amor a las cosas materiales, por el reconocimiento, por el prestigio, que a veces somos signos dentro de la iglesia de división, que queremos que todo se vea desde el punto de vista que yo lo veo, que mi idea sea la dominante, que nos cuesta aceptar al que piensa distinto, etcétera, etcétera. De todo eso, Cristo es consciente, por eso se queda con nosotros, porque sabe nuestra debilidad, sabe que tú y yo, la iglesia del siglo XXI, seguimos siendo un Pedro temeroso, tembloroso, cabeza gacha, que cuando le dicen, tú eres, sí, tú eres uno de los discípulos del que van a crucificar, y decimos, no lo conozco. Ese miedo, ese temor, el Señor es consciente, el Señor lo sabe, porque Él ha venido a sanar los corazones afligidos, los corazones quebrantados. Entonces la iglesia vive de este amor de Cristo, de esta fidelidad de Cristo. Fíjense que el apóstol San Pablo, su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29, dice, porque la verdad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la santidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo, para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo, para confundir lo fuerte, lo plebeyo y despreciable del mundo. Ha escogido Dios lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. Hermanas, hermanos, qué maravilla este texto. Nos hace mucho bien, como decimos en Chile, nos agacha el moño, nos vuelve a la realidad, a que la arrogancia, a que creer que, o imaginarnos que, o suponer que nosotros podremos continuar la obra del reino, de su paz, de su justicia, de su fraternidad, eso es un error. Solamente la presencia fiel de Cristo, en la palabra, en el pobre, en los que están reunidos en su nombre, en los sacramentos, en el ministro que preside las liturgias, y en la forma más augusta y maravillosa,
en su presencia permanente, fiel, oculta, viva de la Eucaristía. También podemos citar el texto de los discípulos de Emaús, que son la iglesia caminante, unos momentos con alegría, unos momentos con entusiasmo, unos momentos con sueño, otros momentos pateando piedras, arrastrando los pies, mirando para atrás, confundidos, desorientados, sin sentido, pero ahí está Cristo, porque la iglesia vive de la Eucaristía. Primero le fue hablando la mesa de la palabra, lo fue catequizando, lo fue consolando, lo fue sanando, lo fue dignificando, abriendo su mente, enardeciendo su corazón, y el momento de la revelación plena, del momento donde ellos dijeron, es el Señor, es Cristo vivo, es Cristo resucitado, cuando Él tomó en sus manos el pan y lo bendijo. Este tiempo donde estamos casi recluidos en nuestras casas nos hace valorar mucho más nuestra vida comunitaria, nuestra vida como pueblo de Dios, como hermanos, la necesidad tan grande que tenemos de estar juntos, de vivir nuestra fe, de apoyarnos, de valorarnos. Y es hermoso echarnos de menos, es hermoso saber que arde también en nuestros corazones la esperanza de un día estar en esa capilla, estar en el templo, en el colegio, en la pastoral, en el movimiento, en el grupo de oración, en el taller, en la escuela bíblica, y decir, estamos reunidos en el nombre del Señor. También la presencia de Jesús en la Eucaristía es una invitación para la Iglesia a ser contemplativa, católicas y católicos de oración, cristianos profundos, cristianos que tienen tiempo para estar con Cristo, una iglesia orante, una iglesia en espíritu de adoración, y en esa oración y en esa adoración sentirá el impulso renovado de ser una iglesia llena de discípulos y discípulas, misioneros, misioneras, de anunciar el reino de Dios. Sin la fuerza del Señor, sin la presencia fiel y consoladora y santificante de Cristo en la Eucaristía, nosotros decaeríamos, no nos podríamos levantar, no podríamos decir las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros, como lo dijo la Virgen, porque la iglesia está llamada a cantar las maravillas del Señor, que ama al pobre, que ama al extranjero, que ama al que no tiene recursos, al que no tiene reconocimiento social, al que está enfermo, al que es discapacitado, al que está postergado. Sin la presencia de Jesús en la Eucaristía, la iglesia no podría vivir las bienaventuranzas, no podría tener ese espíritu y ese corazón y esas entrañas que son las del corazón de Cristo. La iglesia tiene una misión muy grande, una misión tremenda, que nos asusta. Que Jesús viva en el corazón de cada mujer y de cada hombre, y que esa mujer y ese hombre vivan en comunidad el don de la gracia y transformen el mundo con el fermento del Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Y es fácil constatar lo débiles e impotentes que somos para realizar eso. Creemos, nos imaginamos, nos figuramos, incluso deliramos creyendo que con un plan, con una organización, con una proyección, o con los medios sociales o con lo que fuere, nosotros vamos a cambiar el corazón de las personas. El único que puede cambiar el corazón de las personas es Cristo. Como cambió el corazón de María Magdalena, de Zaqueo y de tantos otros personajes de la Biblia. ¿Qué sucede? Cuando la iglesia vive de la Eucaristía, es una iglesia osada, es una iglesia que rompe modelos, es una iglesia capaz de generar nuevos estilos de apostolado,
nuevas formas de evangelización, nuevas formas de llevar la palabra de Dios. No se queda ahí, no repite más de lo mismo, no es hoy, mañana y pasado lo que fue ayer, antes de ayer y el siglo pasado. Tiene esa necesidad de entrar en contacto con la mujer y el hombre de hoy, con los jóvenes de hoy, con la sociedad de hoy, con la política, con el mundo laboral. Pero no entrar en contacto para nosotros tener una conversación placentera, sino que entrar en contacto para que ellos conozcan a Cristo, para que se asombren del amor de Cristo, para que puedan decir: he conocido al Señor, he visto al Señor, he sentido su amor, he sentido su gracia. Continuando con nuestra reflexión de cómo la Iglesia vive de la Eucaristía, quisiera citar una frase del Concilio Vaticano II, de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Pues con razón ha proclamado el Concilio que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. Para la Iglesia, la Eucaristía es la fuente de agua viva. Es el alimento en el camino, es donde tú y yo nos renovamos, porque necesitamos renovarnos. Como Iglesia no podemos quedar detenidos, pero es una renovación interior, es una renovación que viene del contacto íntimo con Cristo. Solamente Cristo puede renovarnos, solamente Cristo, esa fuente de vida, de gracia, de perdón. Además, la Eucaristía contiene en sí todo lo que necesitamos. Nos da la capacidad de perdonarnos. Como Iglesia tenemos que perdonarnos. Nos da la capacidad de disculparnos, de entendernos, de aceptar distintos puntos de vista, de sobrellevar contrariedades, roces, choques, pero en la paz de Cristo. En cada Eucaristía, la Iglesia revive la Pascua, revive el misterio de la salvación. En cada Eucaristía, la Iglesia y los cristianos nos unimos a la muerte de Cristo, nos unimos a su ofrenda y nos unimos a su resurrección y acogemos su envío, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Así es que nuestra mirada como Iglesia se dirige constantemente a la Eucaristía, a Cristo vivo en el Santísimo Sacramento. Hace muy bien las católicas y católicos, los consagrados, que dedican todos los días un momento para estar con el Señor, para estar en esa conversación íntima, en ese recogimiento interior, en esa escucha, donde Él nos va a ir guiando, nos va a ir confortando. Quisiera destacar otro aspecto importante de por qué la Iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía, leemos en la plegaria eucarística número 3, esta frase: que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participan. Plegaria eucarística número 2, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. La unidad en la Iglesia es el signo que el mundo necesita. La unidad en la familia, la unidad en la parroquia, la unidad en la diócesis. Que demos ese ejemplo de unidad. Pero la unidad es muy difícil, porque somos distintos puntos de vista, apreciaciones, cosas que nos molestan de uno y del otro, incluso opciones totalmente opuestas, contrarias, contradictorias, y nos preguntamos cómo podemos dar un testimonio de unidad, cómo la Iglesia puede vivir la unidad si somos tan distintos y cada uno quiere que su idea sea la que se destaque, su forma de ser
la que prime, su apreciación, la que se imponga. Por ese camino no tenemos ninguna solución. La única solución es que Cristo nos haga partícipes de ese espíritu de unidad, de esa humildad, de esa sencillez, de esa paz, de esa holgura y libertad interior, en la que ceder, incluso perder, no sea un motivo de dolor, sino un motivo de alegría, porque lo hacemos por algo más grande, por algo mayor. ¿Por qué es tan importante que la Iglesia viva de la Eucaristía? Porque la Eucaristía no es un recuerdo, la Eucaristía no es un hacer memoria, la Eucaristía es un acontecimiento, es el hecho salvífico revivido y renovado en esa humilde capilla en la que tú participas, que quizás está la pobre apenas en pie, o esa Eucaristía que se celebra en una casa, o esa Eucaristía que se celebra en la cárcel, o que se celebra con niños, o que se celebra en un hermoso templo, o en la calle. Esa Eucaristía obra la salvación, constituye la Iglesia, edifica a los cristianos, los alimenta, los fortalece. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Si nos alimentamos de Cristo, vamos a tener siempre esa juventud y esa fortaleza. Nos sentimos débiles como Iglesia desde hace ya varios años, por distintos motivos, por distintas causas, de todos conocidas. Ahora nos sentimos débiles con los templos cerrados, sin poder tener el encuentro íntimo de la comunidad. Pero quien permanece unido al Señor tiene su fuerza, tiene su gracia. Hermanas, hermanos, continuemos con el tema de la unión. Cuando Cristo está presente en la Iglesia, no hay indiferencia. La indiferencia es algo muy desastroso para la vida comunitaria. La indiferencia es tú haces tu vida, yo hago la mía, tú llevas tu vida cristiana a tu manera, yo a la mía. Eso no suma, eso divide, desmembra, aniquila el Espíritu del Señor, Padre, que sean uno. No, yo no quiero trabajar con fulano, con fulana, no me gusta ese movimiento, no me gusta ese tipo de gente, no me gusta la forma de aquel, la forma de allá. Es una manera infantil de vivir, donde el ego es tan grande y el deseo de imponer mi punto de vista es tan enfermizo que somos capaces de dividir el cuerpo de Cristo, somos capaces de dividir la Iglesia. El Señor nos invita en la Eucaristía, somos muchos pero comemos un solo pan. Somos distintos pero todos somos necesarios. El ejemplo que pone San Pablo del cuerpo de Cristo. La mano si quiere ser pie, los ojos si quieren ser los labios. No. El don que Dios te ha dado, la característica especial que Dios te ha dado es importante, pero no quieras imponerlo. Aprender a vivir con los que piensan distinto, valorarlos, no tener una imagen de uno mismo tan grande, tan desproporcionada. Hemos recibido varios sacramentos, el bautismo y la confirmación, fundantes de la vida del cristiano, pero su plenitud es la Eucaristía. La Iglesia catequiza, los niños son bautizados, los niños reciben la enseñanza de la palabra de Dios, pero con la Eucaristía reciben ese tercer sacramento que culmina la iniciación cristiana. ¿Por qué podemos recibir tantas veces la Eucaristía? Porque somos débiles, porque el Señor nos ama, porque sin Él no somos nada. La Eucaristía tiene dos efectos principales. Uno personal. ¿Dónde está el error? Quedarse en una vivencia eclesial intimista de la Eucaristía. Jesús y yo y Jesús, Él en mí, yo en Él. Eso es cierto, eso es verdad, eso es hermoso, eso es necesario.
pero no es suficiente. No refleja la realidad del misterio eucarístico. La Eucaristía es Jesús y yo y Jesús, pero la Eucaristía es Jesús, los hermanos y yo. Familia, pueblo de Dios. La Eucaristía nos enseña a ser familia, nos enseña a caminar juntos, nos enseña a constituir comunidad, pero no una comunidad aparente, ficticia, no una comunidad que tras una causa que dura un mes o un año o un tiempo se une. No, es una comunidad permanente, es una comunidad estable, es una comunidad que hace mujeres y hombres maduros, sanos, equilibrados, profundos, amigos del diálogo, que crean puentes, que saben restablecer y sostener la confianza. La Iglesia pierde mucha fuerza cuando no gestiona y no crea y no genera católicos sanos en su espíritu, católicos que sientan la necesidad de la otra, del otro, que sintamos que solos no podemos nada. Por eso, que cuando nos congregamos en la Eucaristía y proclamamos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, estamos diciendo que qué maravilla, qué convencidos estamos de que en ti tenemos nuestra salud, de que en ti tenemos nuestra fuerza. También la Iglesia, hermanas, hermanos, es incomprendida por la sociedad, muchas veces ridiculizada, postergada, marginada. Así sucedió con Cristo cuando empezó a hablar del misterio de la Eucaristía, al punto que Jesús, notoriamente asombrado, se dio vuelta para dirigirse a los apóstoles y decirles: ¿ustedes también se van a marchar? ¿Ustedes también me van a dejar? Es un signo de contradicción la Iglesia. Cristo es un signo de contradicción. La Eucaristía es un signo de contradicción. Sería corta una vida para agradecer haber nacido en la Iglesia, ser hijos e hijas de la Iglesia. Y sería corta una vida para agradecer la presencia verdadera, la presencia actuante, la presencia íntima, transformadora, consoladora de la Eucaristía. Ya para terminar, amigas y amigos, la Iglesia tiene muchas misiones. Ya comenté una: que Jesús viva en el corazón de las personas y que las personas vivan según el corazón de Cristo. Pero también la Iglesia necesita alimentar al hambriento, saciar la sed del sediento, levantar la dignidad del postergado, valorar al distinto, al diferente. Y eso solo se podrá hacer porque Cristo está con nosotros, porque Cristo vive en medio de nosotros. No nos dejemos confundir pensando que podremos ser ese signo de caridad, de solidaridad y de justicia sin aprender antes a estar de rodillas ante Cristo en la Eucaristía, sin aprender a presentarnos ante Él con las manos vacías, con nuestro barro, con nuestra humildad. Recién ahí comenzará ese florecer, esa nueva evangelización que queremos y que amamos. A nuestra Madre Santísima, la Virgen, que tuvo en sus entrañas a Cristo, el Hijo de Dios, el pan vivo, a ella nos encomendamos y a ella le pedimos que como Madre de la Iglesia, que como Madre de las cristianas y cristianos, anime al pueblo santo de Dios a amar la Eucaristía y atraer a las hermanas y hermanos, aquellos que no le conocen o que están distantes, a esa fuente, como la sierva que busca la fuente de agua viva, para que experimenten la alegría y el gozo de poder decir lo que dijo San Pablo: para mí la vida es Cristo. Que Dios les bendiga,
que nuestro patrono San Antonio de Padua les ampare en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Soy Luis Manquiñir, religioso y sacerdote carmelita descalzo. Les saludo con gran alegría en el Señor de la vida. En estos minutos que siguen vamos a compartir algo de nuestra fe, y específicamente respecto de la misa. El tema se titula Las dos mesas. ¿Cuáles son esas dos mesas? La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Comenzamos en primer lugar hablando de la mesa de la palabra. El Concilio Vaticano II, con la valentía que solo da el Espíritu, se atrevió a soñar una iglesia que se alimentara en la mesa de la palabra. Después de siglos de exilio, entraba la palabra en medio de la asamblea, con la consiguiente alegría de mucha gente que estaba esperando ese momento. La pretensión es que se despierte en cada uno de nosotros, como decía el profeta Amós, hambre de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el motivo para hablar de la palabra de Dios dentro de la misa? Pocos pasajes dan una respuesta tan honda como el prólogo del Evangelio de Juan. En él Dios se muestra rebosante de palabras, con ganas de decirse, de comunicarse con nosotros, para establecer una alianza. Dios no es mudo ni sordo, como los ídolos que tienen boca y no hablan. Salmo 135. Que bien recoge todo la Constitución Dogmática Dei Verbum, documento nacido del Concilio Vaticano II, donde se expone la revelación divina, y dice este documento: el Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. En el número 21 de este documento, y sigue en el número 2, movido de amor, habla a los hombres como amigos para invitarlos y acogerlos en su compañía. Pero mencionábamos el prólogo de San Juan, y llegamos a la quinta estrofa del prólogo, cuando nos encontramos con una afirmación inesperada: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se ha desposado con el vocabulario humano. Parafraseando esta hermosa y atrevida expresión, podemos decir: la palabra se hizo Eucaristía. Jesús, hablando de Dios, vino a contarnos la intimidad de Dios. Dice la Dei Verbum. No podemos entender entonces la Eucaristía sin la palabra. Ambas son lo que Dios quiere decirnos, todo lo que puede decirnos. Por la palabra se entabla la comunicación, se hace presente la comunión entre Dios y nosotros. Cuando se lee en las iglesias, la Sagrada Escritura, Dios mismo habla a su pueblo, y Cristo presente en su palabra anuncia el Evangelio. Introducción general del Misal Romano en el número 9. Es curioso que la más antigua celebración de la palabra, según la Biblia, coincida con esta primera celebración de la Alianza del Sinaí, según Éxodo 24. En esta celebración primero hay una proclamación de la palabra. Moisés tomó el libro de la Alianza y lo leyó en presencia del pueblo, el cual dijo: cumpliremos todo lo que ha dicho el Señor, y obedeceremos. A continuación está el sacrificio de la alianza. Moisés tomó la sangre de las víctimas que habían sido inmoladas, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con vosotros mediante todas estas palabras. De ahí que la Iglesia considera importantísimo que el pueblo de Dios en la acción litúrgica se alimente tanto del pan de vida como el pan de la palabra de vida, de acuerdo con aquella conocida expresión de San Agustín: en la Iglesia la palabra de Cristo no recibe menos veneración que su cuerpo. Eso lo dice en el Sermón 56. En la Escritura recibimos a Cristo como lo recibimos en la Eucaristía, no solamente porque la Escritura da testimonio de Él, sino porque también aquella encuentra en Él su cumplimiento y su realización. Por lo que a mí respecta, creo que el Evangelio es el cuerpo de Cristo, decía San Jerónimo. Hay una afinidad entre la mesa de la palabra y la mesa del pan.
Necesitamos redescubrir la vinculación entre la palabra y la Eucaristía. Es un paso indispensable para la auténtica renovación de la celebración de la misa. Habitualmente se considera la liturgia de la palabra y de la liturgia de la Eucaristía, las dos mesas de la misa, como independientes una de otra. La primera parece como una preparación. Antes del concilio se hablaba de antemisa, una catequesis bíblica, una enseñanza moral, y la segunda realmente era la misa, la más importante, de tal modo que bastaba llegar para el ofertorio para que la misa fuera válida. Y la palabra de Dios se anuncia la alianza divina, y en la mesa del pan se renueva esa alianza nueva y eterna. En una, la historia de la salvación se recuerda con palabras. En la otra, la misma historia se expresa por medio de signos sacramentales de la liturgia. ¿Cómo vincular estos dos momentos? Precisamente es la función de la homilía, que ha de ser como bisagra entre estas dos partes. La palabra celebrada no es solo teología, y quiere decir palabra sobre de Dios, sino sobre todo teología, y es palabra de Dios, es decir, lo más importante no es lo que se dice, sino lo que acontece. Jesús, mediante una catequesis bíblica, le ayuda con una paciencia admirable a volver a la luz de la fe. Empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras, nos cuenta Lucas. Gracias a la explicación luminosa de las Escrituras, habían pasado de las tinieblas de la incomprensión a la luz de la fe, y habían hecho capaces de reconocer a Cristo resucitado al partir el pan. El efecto de este cambio profundo fue un impulso a ponerse nuevamente en camino, sin dilación, para volver a Jerusalén y unirse a los 11 y a los que estaban con ellos. El camino de la fe había hecho posible una unión fraterna. El nexo entre la interpretación de la palabra de Dios y de la Eucaristía aparece también en otros pasajes del Nuevo Testamento. San Juan en su Evangelio relaciona esta palabra con la Eucaristía cuando en el discurso de Cafarnaún nos presenta a Jesús que evoca el don de maná en el desierto, reinterpretándolo en clave eucarística. ¿De qué se compone la mesa de la palabra? Ya hemos dicho que el concilio quiso dejar clara la importancia que la palabra de Dios habría de tener en la liturgia renovada. Eso nos dice en su documento Sacrosanctum Concilium 24, con el de revitalizar la fe y mejorar la vida cristiana de los creyentes. Invito a abrir con más amplitud los tesoros de la Biblia, nos dice este mismo documento. Precisamente uno de los aspectos más importantes de la vida espiritual del cristiano en los años del posconcilio ha sido el descubrimiento de la palabra de Dios. El reto está a la vista, que la palabra sea verdadero alimento de la comunidad. Para que el convite de la palabra de Dios esté presente para los fieles con mayor abundancia, tuvieron que pasar 12 siglos. Por eso se han abierto con mayor generosidad los tesoros de la Biblia, de manera que en un ciclo de 3 años de duración se han leído al pueblo en los días festivos las partes más importantes de las Sagradas Escrituras. La manifestación de la palabra de Dios en la comunidad cristiana a que asistimos hoy se debe parte al nuevo leccionario ferial y festivo, elaborado y compuesto con una inteligencia espiritual digna de alabanza. El leccionario festivo, como por ejemplo este, que se utiliza el domingo y las solemnidades, una solemnidad puede ser la Inmaculada Concepción, se compone de lecturas del Antiguo Testamento, escogidas siempre en función del Evangelio, ilustrando así lo que la tradición gustaba de llamar la sinfonía eclesial de los coros del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Por qué leer textos del Antiguo Testamento? Porque son preparación, prefiguración y anticipo parcial del Nuevo Testamento. Debe notarse la estructura del diálogo que el leccionario ha establecido entre la palabra que procede de Dios y la palabra que procede de la comunidad, para que la palabra de Dios no quede sin respuesta. Así a la palabra de Dios del Antiguo Testamento, la comunidad responde con el Salmo.
a las epístolas del Nuevo Testamento, o sea, por las cartas de Pablo, por ejemplo, la comunidad responde cantando la recepción del Evangelio. A la palabra de Dios en el Evangelio, la comunidad responde con la oración universal. Pero esta respuesta de la comunidad a la palabra asume sobre todo el salmo responsorial, donde está siempre velado el rostro de Jesús y que debe hacerse lo posible cantado o proclamado de modo especial. Así, por ejemplo, cuando Dios conduce al pueblo del Éxodo a través del Mar Rojo, Miriam, tocando el tambor detrás de Moisés, celebraba al Señor que ha arrojado al mar, al caballo y al jinete. Y en el Nuevo Testamento, cuando Dios bendice la virginidad de María, concediéndole que se convierta en madre de Jesús, María glorifica al Señor, exulta en Dios su Salvador, en ese Jesús que lleva en su interior. En la mesa de la palabra ocupa un lugar destacado la lectura del apóstol, tanto en los hechos como en las epístolas y en el Apocalipsis. Estos libros confirman la realidad de Cristo, van explicando su doctrina auténtica, proclaman la fuerza salvadora de la obra divina de Cristo, cuentan los comienzos y la difusión maravillosa de la Iglesia y predicen su consumación gloriosa. Nuevamente citamos a Verbum 21. El aleluya y la procesión del Evangelio, aleluya, es la castellanización del hebreo aleluya, que significa alabar a Yahvé. Es una invitación a la alabanza. La función ministerial es acompañar la procesión del evangeliario. El sacerdote toma el evangeliario, palabra de Cristo, de encima del altar que representa a Cristo y lo lleva al lugar de la palabra de Dios. La colocación del evangelio sobre el altar es como su entronización. Entre las procesiones que se desarrollan durante la misa, la del evangeliario debe ser la más alegre y la más festiva. Muchas comunidades han enriquecido este momento con flores, luces y danza. El hombre no vive solamente del pan de la palabra evangélica claramente proclamada, sino también de la alegría y de la belleza. Progresivamente la alegría invade nuestras celebraciones. Al danzar para el Señor, estas comunidades cumplen la voluntad de Dios que dijo a través del Espíritu Santo, alabadlo con danza. Salmo 150. El Evangelio es la buena nueva, el mensaje gozoso por excelencia, que es el mismo Cristo, el único Maestro, el único Salvador, el único Liberador, compañero de viaje, nuestra luz, nuestra verdad, nuestra vida. Especialmente el Nuevo Testamento tiene que convertirse en nuestra obra fundamental, uno de los distintivos de los verdaderos fieles. Tenlo siempre al alcance de la mano, nos recuerda San Jerónimo. El incienso, las luces, las flores, el júbilo festivo, la bendición del diácono, el beso al libro y al altar como espacio propio del evangeliario muestran su dignidad y la honra que la Iglesia siempre ha concedido a la palabra de Jesucristo. La proclamación del Evangelio considera como la cima de la celebración de la palabra. Todos los textos tienen la misma dignidad que la lectura del Evangelio. Los escritos de Moisés son la palabra de Cristo, decía San Ireneo. Pero es aquí, en la lectura del Evangelio, donde se realiza de manera visible la enseñanza del concilio. Cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla, Sacrosanctum Concilium 7. El Evangelio corona las otras lecturas, la palabra de Jesús corona la de los profetas. Dios, después de haber hablado muchas veces y en diversas formas a nuestro Padre por medio de los profetas en estos días, que son los últimos, nos ha hablado por el Hijo, nos dice Hebreo. La lectura del Evangelio es una celebración de Cristo, realmente es a Él a quien se aclama y no al libro. Cuando se dice al comienzo de la lectura del Evangelio, gloria a ti Señor, y al final, gloria a ti Señor Jesús, el sacerdote al rezar el Evangelio deja de manifiesto ante toda la comunidad su amor y su adoración hacia Cristo, el Señor que ha seducido su corazón. Santa Teresita de Lisieux dice, no tengo más que mirar el Santo Evangelio, inmediatamente respiro los perfumes de la vida de Jesús. Y si en la mesa de la Eucaristía está el altar, en la mesa de la palabra está el ambón, una palabra cerca de él. El ambono, antiguamente llamado púlpito, es un podio y lugar elevado reservado para proclamar la palabra de Dios, predicar y recitar la oración de los fieles. Forma un tríptico importante con el altar y la sede.
En el pasado habían inventado lugar de esplendor para proclamar la palabra. Algunos púlpitos de nuestras catedrales son verdaderas joyas de piedra. La teología de las dos mesas, la de la palabra y la de la Eucaristía, no debe expresarse en el plano solamente intelectual, sino también en el plano de la Eucaristía. Una palabra sobre el lector. No es dueño de la palabra, ni tampoco la palabra procede de él. Es preciso que conozca la técnica de lectura, análisis de frases, la respiración, por ejemplo, el uso del micrófono, las puntuaciones, etc. Decíamos en un momento que había una bisagra entre estas dos mesas, la homilía. La homilía es parte de la liturgia y muy recomendada, pues necesaria para alimentar la vida cristiana. Es la traducción y la explicación de la palabra de Dios, la actualización de la palabra de Dios al nivel de la comunidad celebrante. El ejemplo más típico, en este caso, de la homilía de Jesús es en la sinagoga de Nazaret. Después de la lectura del libro de Isaías, Jesús comienza su homilía con estas palabras: hoy se cumple ante vosotros esta escritura. Entonces, la homilía se escucha en silencio y oración. Algo breve sobre el credo y la plegaria eucarística para finalizar este primer momento. El credo todo cristiano es una palabra de Dios para sus hermanos. El pueblo responde a la palabra de Dios con la profesión de fe. Si la fe es esencial en la Eucaristía, llamada con justicia el misterio de la fe, el credo tiene gran valor emocional y simbólico. Es la afirmación de la unicidad de la fe a través de los siglos. Pero toda la Eucaristía en el misterio de la fe, la mejor confesión de fe es la celebración misma de la Eucaristía. Vivir según el Evangelio es la mejor profesión de fe. Y la plegaria universal, por último, es uno de los mayores logros de la reforma litúrgica. El pueblo alimentado por la palabra suplica con la plegaria universal por las necesidades de la Iglesia y por la salvación del mundo entero. Necesidad de la Iglesia, dirigentes de los asuntos públicos, salvación del mundo entero, los que están abrumados por dificultades y por la comunidad local. Con este pequeño apartado de la plegaria universal, le invito a hacer una pequeña pausa musical para luego continuar con el segundo apartado, que es la mesa eucarística. Hemos regresado y ahora vamos a hablar sobre la mesa de la Eucaristía, pero en esta ocasión voy a referirme desde la presentación de las ofrendas hasta la doxología, dejando afuera el rito de la comunión que comprende esta gran mesa eucarística. Pero si en la mesa de la palabra estaba el ambón, ahora nuestra atención se dirige al altar. Al altar es la mesa donde se hacen los sacrificios, los actos litúrgicos dirigidos a Dios. Para Israel, el altar es testimonio de presencia divina y centro espiritual, ya que ahí tienen lugar las ofrendas y los sacrificios. El altar de los cristianos es la mesa del Señor donde se celebraba primitivamente la Eucaristía y se compartía la cena con los hermanos. Como decía anteriormente, este paréntesis hay que decir que hubo resistencia a llamarle altar por la confusión que podía darse con los altares judíos o paganos. ¿Pero qué vamos a celebrar en el altar? La respuesta nos da San Ambrosio, que dice: en el altar en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía representan los dos aspectos de un mismo misterio, el altar del sacrificio y la palabra del Señor. Y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. ¿Qué es, en efecto, el altar de Cristo, sino la imagen del cuerpo de Cristo? Teniendo presente esto, voy a detallar las partes de la mesa eucarística. Preparación y presentación de las ofrendas. Antes se llamaba ofertorio, ahora no, porque la verdadera ofrenda de Cristo va a tener lugar luego en la plegaria eucarística, que se explicará más adelante. Lo propio de este momento es tan solo presentar primero en el altar y luego ante el Señor lo que más tarde se va a utilizar en dicha plegaria. ¿Qué presentar ante el altar? Lo primero, el pan y el vino, que nunca han de estar sobre el altar,
sino que han de ser ojalá traídos en procesión de ofrenda. Pueden presentarse además ciertas ofrendas para la iglesia y los pobres. Pero evitemos 3 errores que siempre se pueden cometer. Dar a la procesión de las ofrendas un relieve que no le corresponde. El segundo, el de, por vincular la misa con la vida de ciertos asistentes, se llevan al altar libros, juegos, herramientas y hasta cosas inimaginables. Y tercero, el colocar lo ofrecido sobre el altar, aún en riesgo de convertirlo en mostrador de cosas. La presentación del pan y el vino ante el Señor. El celebrante toma primero el pan y luego el vino, los eleva un poquito, mientras con voz suave pronuncia unas oraciones con rica sugerencia para nuestra vida. El pan y el vino son dones de Dios, pero también fruto de nuestro trabajo. Simbolizan el alimento y la fiesta imprescindible en nuestro vivir. Las gotas de agua mezcladas en el vino simbolizan la fusión de la naturaleza divina de Jesús con la nuestra. Estos dones nos recuerdan que Dios necesita de nosotros para realizarse. Y por fin, no solamente hemos de ofrecer dones, sino auto-ofrecernos. Dice un canto: yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Luego sigue la oración sobre las ofrendas. Se llama así porque es una plegaria que el celebrante pronuncia sobre el momento, sobre lo recolectado en las ofrendas. También es ahora cuando personas voluntarias pasan el canastillo recogiendo limosna. A algunas personas que les molesta el rey tintineo de la moneda, conviene advertirles que es una práctica tan antigua como la misma celebración eucarística, y que si entonces los primitivos cristianos recogían limosna para huérfanos y viudas, ahora lo hacemos también para el sostenimiento del culto y para fines especiales, misiones, por ejemplo, comedores, etc. Hagamos una reflexión ante la fase de la presentación de las ofrendas. No olvidemos que en esta primera parte de la celebración eucarística ofrecemos el pan y el vino, con la esperanza de que se conviertan en pan de vida y en bebida de salvación. Esta esperanza que se realiza en Jesucristo se realiza también en nosotros, si vivimos la celebración con el mismo espíritu del crucificado, ser pan entregado y vino derramado por nuestra salvación y la de los demás. La colecta, como decíamos, antes se realiza en estos momentos, puede ser un modo de compartir algo de lo nuestro con la iglesia y los necesitados, pero debe ser ante todo un gesto que los estimule a replantearnos nuestro nivel de vida y nuestra preparación para disponernos a la comunión del cuerpo y la sangre del Señor. Llegamos a la plegaria eucarística, en el corazón del misterio. La plegaria eucarística hunde su raíz en la oración de bendición hebrea que discurre entre el pueblo salvado y el Dios de la alianza. El modelo más cercano la tenemos en la recitación diaria del Shema Israel. Es una de las principales plegarias de la religión judía, que comienza con una bendición de Dios Creador, continúa con un Sanctus y concluye con unas oraciones de intercesión. Pero mejor será recorrer parte por parte. El prefacio. El prefacio fue considerado muchas veces como una introducción a lo que iba a venir después, una especie de prólogo sin demasiada importancia y que nadie lee como lo son muchos libros. No, el prefacio es más bien la solemne acción de gracia que se proclama ante la comunidad, el canto con que penetramos en ese clima de Beraká, que es una palabra hebrea, oración hebrea en la que se bendecía a Dios y se daba gracia por los dones recibidos, tan propios de toda oración judía. Es como un poema, un grito de reconocimiento de un mundo que descubre su salvación. El prefacio es además una oportunidad para recordarnos que ese clima de gratitud y alabanza que ahora vamos a crear, debemos procurar renovarlo en todo tiempo y lugar. El prefacio es, en fin, un momento muy oportuno para recordar que quien celebra no es solo el sacerdote, sino toda la asamblea. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Y concluye con el Santo, 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 que no es sino una solemne aclamación cantada o recitada, que toda la asamblea se dirige al Padre como fuente de todas las cosas y de todo bien.
En ella, la iglesia del cielo y de la tierra se funden en una sola alabanza. Epíclesis, del griego, significa invocar sobre. Con esta palabra griega un poco rara nos referimos a la invocación que hace el sacerdote celebrante el Espíritu Santo para que descienda sobre el pan y el vino y los convierta con su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El sacerdote recita extendiendo sus manos sobre ambos. Nuestra plegaria eucarística 3, que está en el misal, describe plenamente el sentido de este momento. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Llegamos al momento más sublime, a la consagración. Nuestra fe se funde en el acontecimiento, el de la muerte y resurrección de Cristo. Con ella, la plegaria eucarística también se centra en su relato. Un relato que a la vez es recuerdo y presencia, narrando lo que ocurrió a Jesús la víspera de su pasión y repitiendo sus palabras y gestos, se nos hace presente en el altar. Hoy se ha desprevisto en este momento de aquel encuadre misterioso que tenía antes. Sabemos que es la fuerza del Espíritu Santo que transforma el pan y el vino a través del ministerio del sacerdote. Se produce la transustanciación, que es el cambio de sustancia. Así con las palabras de la consagración, cambia el contexto relacional del pan y del vino. Pasan a ser alimentos de vida eterna, dones divinos, sacramentos, símbolos de Cristo presentes y autodonante. La realidad de la fe se hace presente mediante el realismo sacramental, identificando en estos momentos con Jesucristo, pero sigue siendo el punto central de la celebración eucarística y más concreto de su plegaria. Es por eso, es por otra parte el único momento que siendo posible, debemos presenciar este momento de rodilla o participar este momento de rodilla. Ninguna postura mejor para demostrar nuestra atención, admiración, más aún nuestra adoración ante la aparición y presencia real de Jesús Eucaristía en medio de nosotros. Terminada la consagración, toda la asamblea aclama el acontecimiento que acaba de tener lugar. Lo aclama recordando que allí se hace presente toda la historia de la salvación, el misterio pascual de Jesucristo y la espera de su venida gloriosa. Aquí quisiera recordar lo que dije cuando hablamos de la mesa de la palabra. En la mesa de la palabra de Dios se anuncia la alianza divina y en la mesa del pan se renueva esa misma alianza nueva y eterna. En una, la historia de la salvación se recuerda con palabras. En la otra, la misma historia se expresa por medio de signos sacramentales de la liturgia. Pasamos ahora al memorial. Después de esta aclamación, el sacerdote reemprende la plegaria y vuelve a recordar lo que Jesús hizo, no solo durante la última cena, haced esto en memoria mía, por ejemplo nos dice en 1 Corintios, sino también durante toda su vida, incluso recuerda su venida al final de los tiempos. Esta referencia al pasado de este memorial es algo más que un simple recuerdo, tiene la virtud de revivirlo. Lo que sucedió entonces vuelve a suceder aquí y ahora para nosotros. Nosotros mismos entramos dentro del acontecimiento salvador de la Pascua del Señor. Por eso se califica la Eucaristía como memoria de la Pascua de Cristo. Por eso mismo estamos en el núcleo central de la plegaria que elevamos al Padre. Y ahora viene el ofertorio, la ofrenda. El recuerdo se une al ofrecimiento. El memorial del misterio pascual de Jesús lleva a presentar al Padre este sacramento que es la única ofrenda que ha realizado plenamente la unión entre Dios y los hombres, el único sacrificio, la única donación amorosa total que ha cumplido definitivamente lo que los antiguos sacrificios no podían realizar. La entrega que hizo Jesús en la cruz se actualiza en la celebración de la Eucaristía. La Eucaristía no es un sacrificio en sentido absoluto, sino relativo, en relación con el de la cruz, que es el único sacrificio suficiente y repetible. Lo que hace la Iglesia es poner en la presencia del Padre el acontecimiento de la muerte pascual de Cristo. No ofrecemos a Dios animales o cosas, sino a Jesucristo, al que nosotros nos unimos para ofrecernos con Él. Y la epíclesis, la segunda epíclesis, junto con esta ofrenda la Iglesia invoca de nuevo al Espíritu Santo, para que lo mismo que se ha convertido
que ha convertido el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, se convierta ahora la asamblea reunida en el cuerpo del Señor. La iglesia se une a Jesucristo para ofrecerse junto a Él al Padre. Unimos toda nuestra existencia con lo bueno y con lo malo a la donación de Cristo, una ofrenda que ha de abarcar toda nuestra vida y no solo el momento de la celebración eucarística. Llegamos a las intercesiones. La salvación definitiva no ha llegado aún. Los cristianos tenemos que recorrer un camino duro y doloroso. Por eso pasamos a recordar la necesidad de la iglesia y del mundo. Nombramos al Papa, a nuestro obispo, no para pedir por ellos, sino para manifestar nuestra comunión con la iglesia local y la iglesia universal, de la que el Papa y el obispo son los guías y pastores. Con ello también ponemos de manifiesto que lo que estamos haciendo no es una celebración personal o de un grupo determinado, sino una celebración en comunión con toda la iglesia. Pedimos por la iglesia peregrina y por los difuntos. Y tenemos presente a los santos, sobre todo a la Virgen María, San José y a los apóstoles. Y llegamos a la doxología, otra expresión griega que significa palabras de alabanza. Por Cristo nos han venido de Dios todos los bienes y por Cristo se eleva al Padre nuestra mejor alabanza. Así Cristo es el mediador en ambos sentidos, descendente y ascendente. Por eso el sacerdote eleva el pan y el vino convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque resume toda la creación y toda la historia de la salvación. Aunque el común de los fieles suele conocer como elevación la que el sacerdote hace mostrando al pueblo el pan y el vino recién consagrado, esta es propiamente hablando la auténtica elevación de toda la misa. Y la asamblea responde amén a la doxología y a toda la plegaria eucarística, un amén que debería ser cantado solemnemente, un amén que se convierte en palabra clave de toda nuestra participación, un amén que resume y apostilla toda nuestra adhesión y plena cuando hemos hecho la plegaria eucarística. Y así, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta mesa de la Eucaristía, donde hemos tratado de unir la mesa de la palabra y el mesa de la Eucaristía para que se comprenda en su conjunto, no en dos partes diferentes de una misma celebración eucarística, sino en una unicidad. Muchas gracias por haber compartido este momento conmigo y de corazón les deseo la bendición de Dios. Buenos días a todos. Continuamos este ciclo de charlas, de conferencias sobre la Santa Misa. Yo soy el padre Manuel Valentini, soy capellán del Colegio Montemar de Concón y me han pedido los demás sacerdotes del decanato que trate en esta sesión sobre la comunión, el rito de la comunión. Y más que desde el punto de vista litúrgico, me centraré en el significado que tiene la comunión para la vida del cristiano. Y es evidente que si hay un pasaje del Evangelio al que debemos dirigirnos en primer lugar, es el discurso del pan de vida del Señor. Jesús dice a sus discípulos: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que si alguien lo come no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabras que desconciertan a los judíos que están escuchando este discurso y entonces se preguntan ellos:
¿cómo puedes darnos a comer su carne? El Señor no le responde. No le responde. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que a través de un pan uno coma la carne de una persona? Yo no le respondo porque es un misterio, es incomprensible para los seres humanos. Y sin embargo, les dice, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Señor les dice, no se preocupen por entender esto porque es incomprensible para ustedes. En cambio, presten atención, porque el que no come mi cuerpo no tendrá vida. En cambio, el que lo come tendrá la vida eterna y permanecerá en mí como yo en él. Es el Señor el que quiere venir a nosotros en la comunión. Él mismo nos lo dice en el Evangelio de Lucas, cuando con los apóstoles, les dice esta primera frase inicial que es muy reveladora. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Ardientemente he deseado comer esta Pascua. Es el Señor el que desea comer con nosotros la Pascua. Es el Señor el que desea que comulguemos, que nos acerquemos a Él en la comunión, que lo recibamos. Y luego les va a decir, ya tomando el pan en sus manos, tomen y coman. No les dice, bueno, tomen este pan, hagan lo que piensen con él. No, precisamente yo me pongo en el pan porque el pan es un alimento para ser comido. Jesús quiere la comunión. Es un deseo del Señor. Padre, me podrá decir alguno de ustedes que está aquí. Padre, usted es como que le muestra el dinero al mendigo, ¿no? Y no se lo da, o le muestra la comida al hambriento y no se la da. Nos está hablando de la comunión y ahora en este tiempo de pandemia no podemos llegar a la comunión. Es verdad, pero pensemos en esa primera comunión que haremos después de la pandemia. Ahora no podemos, pero vayamos preparando esa primera comunión. Una nueva primera comunión, podríamos decir. Volvamos, de todas maneras, a un punto que me parece importante. Algo que se nos dice aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hablando de la misa, estamos hablando precisamente en esta charla de la comunión en el conjunto del misterio eucarístico. Y dice el Catecismo algo muy interesante. La celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Toda la misa está orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar, sigue diciendo, es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Por eso, la comunión es importante. Evidentemente, ¿vale la misa si yo no comulgo? Por supuesto que vale la misa si no comulgo. La misa es el sacrificio de Cristo y evidentemente tiene un valor en sí mismo, es el valor de los valores, digamos, lo más grande que hay. Pero tengamos presente esto, la plena participación, como dirá después el Catecismo, la plena participación en la Santa Misa se da en la comunión. Participación más perfecta, citando un texto del Concilio Vaticano II. La participación más perfecta en la comunión. Y por eso se nos invita, el Señor nos invita, el Señor, dice el Catecismo, nos dirige una invitación urgente a recibirlo en el sacramento de la Eucaristía. Así lo hemos escuchado en esas palabras del discurso del pan de vida. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros.
Por eso es responder, ir a comulgar es responder a este deseo del Señor, en primer lugar. De todas maneras, el catecismo nos da una clave. Prepararse para la comunión, decíamos, una nueva primera comunión. ¿Y qué nos dice el catecismo? ¿Cómo prepararse bien? La Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la Divina Liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. Por eso, evidentemente, la misa vale si no hay comunión, pero hay una insistencia, que es una insistencia que viene del mismo Señor, de recibir la Eucaristía, ojalá con la mayor frecuencia posible. La comunión, ojalá diaria. ¿Cómo prepararnos para esa primera comunión? Pensaba aquí traer a colación las experiencias de la pequeña Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella, cuando hablaba de su primera comunión, en su diario de vida, decía: finalmente llegó el más hermoso de los días. Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor. Me sentía amada y decía a mi vez: te amo y me entrego a ti para siempre. Un beso de amor, así miraba ella la comunión, el beso de Jesús a mí. Y sin embargo decía, después, al día siguiente a mi primera comunión, fue también un día hermoso, pero estuvo teñido de melancolía. Solo Jesús podía saciarme. Ansiaba el momento de poder recibirle por segunda vez. Y entonces cuenta algo que es propio de las costumbres de aquella época. Aproximadamente un mes después de mi primera comunión, fui a confesarme para la fiesta de la Ascensión y me atreví a pedir permiso para comulgar. En aquella época, los fieles, para acercarse a la comunión, pedían permiso a su confesor. No existía la práctica de la comunión frecuente y menos aún diaria. Se solía comulgar en los días de fiesta. El sacerdote que confesaba, el que tenía que decidir si ibas o no ibas a la confesión. Gracias a Dios, eso ha cambiado, pero ella comentaba: contra toda esperanza, el señor abate me lo concedió y tuve la dicha de arrodillarme a la sagrada mesa entre papá y María, su hermana mayor. Qué dulce recuerdo he conservado de esta segunda visita de Jesús. De nuevo corrieron las lágrimas con inefable dulzura. Me repetí a mí misma sin cesar estas palabras de San Pablo: ya no vivo yo, es Jesús quien vive en mí. Así recibía Santa Teresita la comunión. Ojalá que también nosotros la recibamos así, seamos pastores, sacerdotes que estamos celebrando el sacrificio, o seamos del pueblo que también estamos celebrando, pero a través de la mediación del sacerdote. Recibir la comunión, esa nueva primera comunión. ¿Cómo prepararla bien? ¿Cómo preparar bien la comunión? Decía la misma Santa Teresita del Niño Jesús que a partir de esta segunda comunión se fue haciendo cada vez mayor mi deseo de recibir al Señor. Es muy interesante esto, se fue haciendo cada vez mayor mi deseo de recibir al Señor. Ya no es esa comunión, podría decir, habitual, acostumbrada, toca comulgar. No, se fue haciendo cada vez mayor mi deseo de recibir al Señor. Y entonces, sigue comentando, obtuve permiso para comulgar en todas las fiestas importantes. La víspera de estos días dichosos, María me ponía al atardecer en su regazo y me preparaba como lo había hecho para mi primera comunión. María, su hermana mayor, la preparaba, si la ponía en su regazo, y le iba preparando,
comentando la importancia de lo que iba a hacer, recibir al Señor. Es bonito porque a nosotros nos puede ayudar también prepararnos así, desde el día anterior, ir preparando la comunión del día siguiente. Sé que mañana voy a comulgar, la voy preparando. El catecismo nos da también algunas claves para esa preparación. Dice, para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. En primer lugar, pensar en esto. Es un momento tan grande y santo, quizás el más grande y el más santo de nuestra vida, cada comunión. Pero cita por eso, a continuación, esas palabras de San Pablo a los cristianos de Corinto respecto a la comunión. Cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, dice San Pablo, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Así pues, quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Son palabras fuertes. Palabras fuertes que nos ponen en guardia también contra nosotros mismos. Ante la posibilidad, ojalá que no sea, pero posibilidad de recibir indignamente la comunión. Por eso es importante, antes, si estamos en conciencia de algún pecado grave, ir a confesarse. Necesariamente, no basta con el acto de contrición que hay al inicio de la misa, no basta con hacer un acto de contrición particular. Es necesario el recurso al sacramento de la penitencia. Así lo dice el catecismo claramente. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Debe recibir el sacramento antes de acercarse a comulgar. No vale, no, si después me confieso, después de la misa, no, antes. Y si no, pues simplemente no nos acercamos a la comunión y hacemos una comunión espiritual, esperando recibirlo dignamente, porque el Señor se lo merece. Qué bonitas son esas palabras, de todas maneras, que rezamos antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nunca seremos dignos por muchas confesiones que podamos hacer. Siempre quedará en nuestra alma esa tendencia al pecado propia de nuestra naturaleza caída. Y por eso le decimos, Señor, no soy digno. Es verdad que quizás somos dignos en el sentido de que no tenemos un pecado mortal actual en nuestra conciencia, lo hemos confesado todo. Pero sí que somos indignos por esas otras pequeñas manchas, pecados veniales, o esas tendencias que notamos dentro de nosotros. Por eso es bueno quizá acercarnos al Señor con esa actitud del buen ladrón. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y el Señor nos responde, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese paraíso es la comunión, el cielo en nuestra alma. Eso lo decía también Santa Teresita de Lisieux. Él, refiriéndose a Cristo, no baja del cielo un día y otro para quedarse en un copón dorado, sino para encontrar otro cielo que le es infinitamente más querido que el primero, el cielo de nuestra alma, creada a su imagen y templo vivo de la adorable Trinidad. Por lo tanto, prepararse en primer lugar. Para prepararse convenientemente, sigue diciendo el catecismo, a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia, que es no comer ni beber bebidas, salvo agua y medicinas, una hora antes de la comunión. Durante esa hora, no comer ni beber nada, salvo agua y medicinas. Pero después, el catecismo dice unos detalles que son muy reveladores. Por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped.
habla no solamente de esa preparación interior, sino también de las disposiciones exteriores, que son signo de la preparación interior. Y en concreto cita, gestos, vestidos. Portarse en la misa bien. Esos buenos gestos es comulgar con reverencia. Si comulgamos en la boca, quizás haciendo una pequeña reverencia antes de decir el amén. Si comulgamos en la mano, sabiendo comulgar en la mano, poniendo la mano izquierda, la palma hacia arriba, la mano derecha abajo, y al recibir la Sagrada Hostia, tomarla con la mano y llevarla a la boca antes de irse al asiento, frente al sacerdote, para hacerlo con la mayor reverencia posible. Y habla también del vestido. Ojalá que vayamos a la misa vestidos precisamente para una fiesta elegante, como nos vestiríamos ante una persona importante. Estamos en presencia de la persona más importante de todas, de Jesucristo. ¿Qué hace la Eucaristía en nuestras almas? Hemos hablado de la preparación, ahora vamos a los frutos de la Eucaristía. El Catecismo dice que la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. Fruto principal, la unión íntima con Cristo Jesús. Eso es unión íntima, unión de enamorados, de personas que se aman. Me acordaba lo que comentaba un obispo que ya murió, que está en proceso de canonización, es beato, se llama Beato Álvaro del Portillo, y comparaba la comunión, la venida de Jesús a nuestra alma, con la puesta del sol, que aquí en la costa para nosotros es algo tan habitual, estamos acostumbrados, pero es una maravilla, es realmente una obra de arte del Creador. Y decía él, cuando ya parece tocar la tierra, es como un incendio. Todo el cielo se tiñe de rojo y el sol de 1000 colores. Aquello no es más que un efecto óptico, porque el sol no toca realmente la tierra. En cambio, cuando recibimos al Señor en la Eucaristía, que es mucho más que el sol, es el sol de los soles, y toca nuestro cuerpo y nuestra alma, qué maravilla ha de suceder en nosotros. Cómo se encenderá nuestra alma al contacto con Cristo, cómo la transformará la gracia. Así es la Eucaristía en nuestra alma, como la puesta del sol. Mucho más maravilloso que la puesta del sol, que es un mero efecto óptico. Es Cristo que nos quema, como el sol de los soles. Nos quema por dentro. Y ese sol, según la costumbre tradicional, permanece unos cuantos minutos en nuestro corazón. Por eso es bueno que hagamos la acción de gracias después de comulgar. Estemos unos cuantos minutos hablando con el Señor, que lo tenemos ahí dentro, hasta que la hostia se deshace del todo en nuestro estómago, mientras permanecen las especies del pan, ahí está Cristo. Por lo tanto, es tiempo para esas conversaciones de enamorado. Hablar con el Señor de lo que llevamos en nuestro corazón, las cosas importantes, lo que nos preocupa, lo que nos alegra, darle gracias, pedirle y adorarlo, ¿no? Adorarlo por ser Él quien es. Santa Teresita lo decía respecto del día de la primera comunión. Aquel día, dice ella, no fue ya una mirada, sino una fusión. Ya no eran dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en medio del océano. Solo quedaba Jesús, Él era el dueño del rey. La fusión con Cristo. Y esa fusión es tan clara que cuento una pequeña anécdota que a mí me llegó, de un sacerdote que se fijaba que en la misa dominical, cuando daba la comunión, había siempre una señora que al recibir la comunión, ya pasaba luego hacia el fondo de la iglesia y se marchaba. No esperaba hasta que acabara la misa, con la bendición. Recibía la comunión y se iba. Se iba porque me imagino que
habrá estado siempre ocupada, queriendo comprar el pan, queriendo llegar temprano para la casa, hacer la comida, lo que sea. Y entonces el sacerdote, como veía que se repetía esto domingo tras domingo, una vez le dijo a uno de los acólitos que tenía: mira, cuando se acerque tal señora a comulgar, comulgue, tú anda y toma uno de los candeleros que están sobre el altar, con la vela encendida, y síguela. Pues muy bien, así sucedió, llegó el domingo, comulgó la señora, salió de la iglesia y el niño, el acólito, con su ropa de acólito y su candela en la mano, iba detrás por la calle. Evidentemente la señora en un momento se dio cuenta que me está siguiendo este niño y le preguntó: oye niño, ¿a dónde vas con esa vela? Y entonces le cuenta el acólito que el sacerdote me ha pedido que la siguiera a usted, porque en este momento usted es un sagrario vivo. Y ahí la señora se dio cuenta, ¿no?, de que no podía comulgar e irse así nomás. Tenía al Señor adentro, tenía que aprovechar esos minutos para estar con Él, para adorarlo, para tener esa unión íntima. Qué grande es la comunión, qué gran cosa, qué maravilla que el Señor nos ha regalado, el pan de vida en nuestras almas. Contaba un santo, San José María, que él en una ocasión escuchó un cuento de una señora enferma y estaba ya a punto de morir. Esto en España. Y entonces su hijo, un hijo pequeño que tenía esta señora, le preguntó: mamá, ¿tú crees que te vas a ir al cielo? Era español el niño, directo, y con esas preguntas que quizá aquí en Chile nos da un poco de pudor hacer, pero se lo preguntó: mamá, ¿tú crees que te vas a ir al cielo? Y entonces la respuesta de la mamá fue llena de fe. Hijo mío, si yo he recibido al Señor todos los días en la comunión, ¿cómo Él no me va a recibir ahora en su casa? Y nos acordamos entonces las palabras del Señor: que como mi carne y mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Recibirlo bien. Santa Teresita, por último, decía que ¿qué hacía ella en esa acción de gracias después de la comunión? Podemos leer sus palabras para quizá darnos alguna idea. Me imagino, dice ella, a mi alma como un terreno libre, y pido a la Santísima Virgen que quite los escombros que pudieran impedirle esa libertad del Señor, cuando llega, que se mueva con libertad por mi alma. Luego le suplico a la Virgen que monte ella una gran tienda digna del cielo y que la adorne con sus propias galas. Después invito a todos los ángeles y santos a que vengan a dar un magnífico concierto. Y cuando baja Jesús a mi corazón, me parece que está contento de verse tan bien recibido, y yo estoy contenta también. Sin embargo, Santa Teresita continúa, porque a nosotros nos puede parecer demasiado seráfico, ¿no?, todo lo que nos está diciendo, y sin embargo, ella es muy realista. Pero todo esto, sigue diciendo, no impide que las distracciones y el sueño vengan a visitarme. Pero al terminar la acción de gracias y ver que la he hecho tan mal, tomo la resolución de vivir todo el día en una continua acción de gracias. Continua acción de gracias por la comunión. Nos podemos distraer, nos podemos dormir quizás en esos ratos del Señor adentro, pero eso no nos puede quitar el amor, sino al contrario, renovar nuestro deseo de que todo el día sea una acción de gracias, porque ha sido realmente el momento más importante del día, la comunión. Esa fusión de Jesús en nuestra alma, ese incendio que produce el sol de los soles en nuestro corazón.
Para acabar, podemos tener un pensamiento a la Virgen Santísima, a nuestra Madre. ¿Cómo recibió ella a Jesús? La recibió de la mejor manera. Cuando lo recibió en primer lugar con la visita del ángel. Le dijo al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa disposición de apertura ante el don de Dios, ante la misión de Dios. Disposición humilde, entregada, generosa. Y así, cuando el Verbo se encarnó en su vientre, ¿con qué se encontró? Se encontró con un alma bien dispuesta, bien preparada, atenta a su voz, a sus inspiraciones. Por eso es bueno que le pidamos a ella, al finalizar esta charla, que nos ayude a prepararnos bien para esa nueva primera comunión que haremos después de esta pandemia. Este tiempo, este ayuno, podríamos decir que ya no es de una hora, sino de muchas horas, muchos días, muchas semanas y meses. Que sea realmente un tiempo de preparación, un tiempo de espera de ese momento que es no solamente el más importante de nuestro día, sino probablemente el más importante de toda nuestra vida, porque es el momento de la mayor unión que tenemos en esta tierra con nuestro Creador y nuestro Redentor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es presentarles mi oratorio. Todos los curas tenemos un oratorio que son, en definitiva, los pulmones de nuestra vida sacerdotal. Aquí estamos de día y de noche, es el lugar donde estamos con el Señor y que nos anima a seguir nuestro trabajo. Me toca hablar cuando la gente ya recibe la bendición y parte cada uno para su casa. Ese es mi tema. Es decir, un poquitito como lo que decía el padre Hurtado, la misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada. Cuando la Iglesia nos bendice y nos envía, hay un mandato, ¿no? El que vimos el domingo antepasado en la Ascensión, cuando Jesús dice, el ángel, cuando todos quedaron mirando al cielo, boca abierta, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Vayan a anunciar la alegría del Evangelio, como dice el Papa Francisco. Entonces venir a misa tiene consecuencias, pues no es tan venir a misa y chao, no. ¿Qué hace la celebración de la misa con nosotros? Quiero hacer un primer ejemplo. Cuando uno tiene un vehículo, tiene que pasar por una estación de servicio para cargar combustible, para revisar el aceite. A veces tenemos que nivelar el aire de los neumáticos, un ruidito en el motor, una lavadita. Bueno, eso es, ¿no? Cuando nosotros vamos al templo, hacemos exactamente lo mismo. En el templo nos llenamos de combustible, reparamos, porque la palabra de Dios fue muy potente y descubrimos alguna debilidad en nuestra vida. Nos limpiamos, por de pronto nosotros partimos la Eucaristía con un acto de perdón, de misericordia. A veces tenemos posibilidad de confesarnos y después salimos. Es como cuando uno sale, ¿no?, de la estación de servicio y sabe que tiene el auto preparado para recorrer 300, 500 kilómetros. Es decir, nosotros deberíamos tener combustible para poder salir a hacer la tarea que brota de la Eucaristía con suficiente combustible, ¿no? Eso es.
Cuando en el mes de julio, me parece, julio del año pasado, tuve aquí un matrimonio en esta parroquia de San Miguel, súper grande, mucha gente. Y además los novios habían implementado fotógrafos, pero es la primera vez que entró al templo un dron. Que yo tuve que decir, mire, apaguemos el dron, porque estamos todos preocupados con este helicóptero que anda dando vuelta aquí, pero necesitamos silencio, ¿verdad? Entonces el dron bajó y salió, y no lo vimos más hasta que terminó la misa. Cuando llegaron ellos después de luna de miel y fui a comer con los novios, me mostraron el video, y lo que más me llamó la atención fue este dron. Cuando la gente iba saliendo, el dron subió, y parecían hormigas saliendo de una cueva para subida, y ahí salían todos, ¿no? Bajaban la escala, unos iban para allá, otros iban para allá, otros subieron, y hasta finalmente la parroquia quedó sola. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con nosotros cuando salimos del templo? Lo primero que tenemos que decir es que nuestra naturaleza humana es súper débil. Si bien es cierto, el pecado original fue borrado de la naturaleza humana, pero no así las consecuencias del pecado: el dolor, el sufrimiento, la pasión, la muerte. Hoy día vemos claramente el resultado de una naturaleza tan débil con esta pandemia. Hay tanta gente sufriendo. Bueno, esa es nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar esto? El bautismo es lo que nos hace, ¿no? La consagración bautismal. Pero yo quiero hacerlo siempre con un hecho sacado de la Sagrada Escritura. En la antigüedad había un libro que se llama el libro de Samuel. Sería bueno que lo busquen y lean este texto, ¿eh? El libro de Samuel, en el capítulo 10 y en el versículo 6 y 7 puede ser, ¿no? Pero el contexto es que Samuel, el profeta, es enviado por Dios porque el pueblo de Dios estaba pidiendo un rey. Los hijos de Samuel se portaron súper mal, así que no podían ser por herencia. Y le dijo que fuera a la casa de Saúl, que era la tribu de Benjamín, que era la última de las tribus, era la familia más pobre de las familias de Benjamín, y ahí estaba Saúl, el que Dios miró y consagró. Saúl tenía problemas para esto, no entendía, no se había metido en el plan de Dios. Y fíjense que estamos hablando miles de años antes del Evangelio. Y Samuel le dice, porque él tenía muchas dudas, le dice: Saúl, Dios te enviará el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Ya en esa época, te enviará el Espíritu del Señor y te convertirá en otro hombre. ¿Qué tal? Te convertirá en otro hombre, te convertirá en otra mujer, el Espíritu del Señor. ¿Cómo el Espíritu del Señor me va a cambiar la cara? Si estoy muy gordo me va a hacer más flaco, si estoy muy chico me va a hacer más grande, me va a sacar pelo si soy pelado. No. Estamos hablando del Espíritu del Señor, que viene a ser un milagro en nuestra naturaleza. Y como dirá San Pablo, ¿no? Nuestra naturaleza se va desarrollando, va creciendo. ¿Y cuándo crece nuestra naturaleza? Bueno, igual que en la nuestra, cuando comemos, cuando tomamos agua, cuando dormimos, cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos una vida de nuestra naturaleza lo más normal posible para no tener enfermedades, no tener situaciones difíciles, que finalmente las vamos a tener con la edad. Pero nuestra naturaleza espiritual, la que se nos comunicó en el bautismo, se nos dijo que tenemos sangre del papá, sangre de la mamá y sangre de Dios, que se llama la vida de la gracia. Y si esa gracia de verdad nosotros la tomamos en cuenta, la trabajamos, nos vamos a ir
convirtiendo en otro hombre y en otra mujer. Me imagino que San Pablo tenía en la mente este texto de Samuel con Saúl, porque él dice que nos vamos configurando con Cristo el Señor, nos vamos configurando, es decir, nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Ya lo hemos dicho, no porque la naturaleza, nuestra cara, nuestro cuerpo va a cambiar, no, porque nuestra mente, nuestro corazón va a ser iluminado por el don del Espíritu y reforzado esta naturaleza que comienza a crecer, comienza a agigantarse, y de tal manera, fíjense, que San Pablo dirá en un momento de su vida: ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. San Pablo representa ahí a todos los santos y santas de la historia de la Iglesia, todos los santos y santas que existen hoy en medio de nosotros. Ser santo no significa estar en un vitral en una iglesia o en una imagen. Ser santo es hacer bien, por amor a Dios y con alegría lo que tenemos que hacer. Hay muchos santos en medio de nosotros. De hecho, nosotros somos la comunidad de los santos. Pero la palabra santo le tenemos un poco así como, no, padre, ¿cómo voy a ser santo? No. Serás santo porque yo soy santo, le dice Dios al hombre en la palabra de Dios. Serás santo. Somos parte del pueblo santo. Lo que pasa que no se nos nota mucho, ¿no? La cultura dominante en la cual nos ha tocado vivir es una cultura bastante egoísta, centrada en uno mismo. Hay ideologías que han querido apagar la fe en el mundo, sobre todo en América Latina. La fe es lo que nos da la consistencia para poder vivir según la naturaleza que Dios nos regaló. La fe nos hace tener esperanza. Mire cómo vamos a tener esperanza hoy día. ¿Se ha preguntado usted por qué esta pandemia? ¿Qué me está diciendo Dios a mí con esta pandemia? A lo mejor alguno de ustedes ha tenido un familiar, algún cercano que ha fallecido o que ha estado muy grave. Ha muerto más de 1000. La semana pasada cumplimos 1000 muertos. Y según los científicos dicen que vamos a sumar estos 1000. Entonces también nosotros decimos, bueno, ¿cómo fortalecemos esta naturaleza? La externa, cuidándonos, no yendo donde no debemos, usando mascarilla, lavándonos las manos. Cuido mi naturaleza. ¿Y cómo cuido yo la vida de Dios que está en mi corazón? Una vida de Dios que muchas veces se nos ha hecho presente en nuestra vida. Muchas veces usted ha sentido. La gente nos dice, padre, lo que usted predicó hoy día me lo dijo a mí. No te lo dije yo a ti, te lo dice el Señor, porque tú conectaste un poquitito con la médula del Evangelio. Entonces esta naturaleza nuestra tiene que ir creciendo. La Iglesia nos muestra siempre, en todos los tiempos, hombres y mujeres a los cuales llamamos los santos. Y se les pone patrono de algo. Yo voy a nombrar algunos santos y algunos patronos. De hecho, anoté algunos aquí, porque todas las actividades de la vida tienen un patrón. Porque los santos han vivido la virtud en un grado heroico en alguna área, pues. En alguna área. Sabemos de santos que tenían un genio insoportable, un carácter muy duro, pero son santos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, que es el santo de los estudiantes, un hombre que escribió un catecismo de 11 tomos de páginas de Biblia, que es la médula de la doctrina de la Iglesia, y es patrono de los estudiantes. Hoy día, por ejemplo, estamos rezándole mucho a San Isidro. San Isidro era un campesino que trabajaba la tierra, y por eso es el patrono de los agricultores, de los trabajadores de la tierra. Que hoy día vivimos una pandemia, que este bichito
la ha opacado, la ha tirado fuera, que es la falta de agua. La sequía que vive este país va a ser tan dura como esta pandemia del virus en Chile, ¿no? Es dura. Cuando veamos que tendrán que emigrar familias enteras, pueblos enteros, como han ocurrido en algunas partes del mundo, porque no hay agua, Hoy día que está tan de moda la gastronomía, que vive situaciones lamentables, todos los restaurantes del país están cerrados, la gente está sufriendo mucho, pero ellos tienen un patrón, pídanle pues, y es Santa Marta. Cuando Jesús le dice, Marta, Marta, tú te afanas tanto en tantas cosas, María eligió la mejor parte. Claro, ella estaba a los pies de Jesús escuchando su palabra. ¿Y Marta qué estaba haciendo? El almuerzo, pues, para darle a comer rico al Señor y a los discípulos que estaban ahí. Marta, Marta, la patrona de los comensales, de los gastronómicos. Tenemos a San Juan Bosco. Hay otros también, a San Juan Bosco como el patrono de la educación. Hoy día nuestros niños están viviendo situaciones muy difíciles. A lo mejor podría ser ocasión de una bonita catequesis con ellos, ¿no? Hay subsidios bonitos. De hecho, el obispado tiene, entre usted a Iglesia Diócesis de Valparaíso.cl, y ahí va a encontrar, por ejemplo, liturgias para niños. Va a encontrar momentos de catequesis de niños, de alabanza con niños. Que la oración también sea para ellos como una manera de desarrollarse, ¿no? Yo creo que hoy día, cuando ustedes almuercen o coman en familia, digan, bueno, ¿por qué no rezamos un poquitito? Pidamos para que en mi mesa no falte el pan nuestro de cada día, o para que de mi mesa pueda compartir este pan nuestro con los que no lo tienen. Capaz que en algún edificio donde usted está haya un viejito, una viejita, un abuelito que necesite que alguien le ayude, que alguien le converse, que alguien le vaya a comprar el pan. Bueno, la oración tiene que ayudarnos a eso, ¿no? Los estudiantes, tenemos también los marinos, porque estamos en el puerto, tienen como patrona del mar la Stella Maris, pues, la estrella del mar, la Virgen María. María es la patrona de los navegantes. Nosotros tenemos un modelo que es San Juan María Bené, el santo cura de Ars, patrono de los curas. A él le invocamos cuando tenemos problemas. En fin, pues, la salud, San Vicente de Paul. ¿Cómo no hay que pedirle a San Vicente de Paul hoy día, especialmente por eso que le han llamado a la primera línea los trabajadores de la salud? Es impresionante lo que hacen. Esa gente lo hace por un amor a su profesión, pero también porque Dios los ha dotado de una fortaleza gigantesca. Todos estamos rezando por ellos, por la gente de la salud. Miren cómo están los hospitales. Y ya verán cómo van a estar. Y tenemos todos estos hombres y mujeres ahí, día y noche, cuidando de nuestra vida. ¿Cómo no vamos a rezar por ellos? En esa misma oración que harán usted en su casa, recen por la gente de la primera línea. Los que mantienen el abastecimiento en el país de Arica Magallanes, viajando por 30, 40 horas con mercadería para que pueda llegar a su casa. Por la gente pobre. Hoy día tenemos gente muy pobre que está pasando hambre. Y nuestra oración tiene que ayudarnos también a ser solidarios, ¿no? La solidaridad es una de las maneras de crecer en la vida de la gracia. La solidaridad. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, y lo que sigue. Mira la cantidad de grupos de jóvenes que están yendo a las poblaciones más desposeídas a mantener una olla común, a visitar familias, a llevar cajas de alimentos que nunca están de más. Entonces, la pregunta siempre que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cómo crecer en gracia? ¿Cómo hacer que cuando yo salgo del templo y vuelvo a mi casa y vuelvo a mi trabajo y vuelvo a mi vida, no me olvide de Dios? Dígame si no es cierto que a veces usted viene el domingo a misa y no se acuerda más hasta el domingo siguiente.
Y mucho más fácil para la gente que todavía oye las campanas. Cuando suenan las campanas, ¡ay! Misa, Dios me llama. Bueno, hoy día las ciudades no tienen campanas porque con tanto edificio no suenan. Pero hay una campana interior que dice que es domingo y va a misa, ¿no? Y dígame si no es cierto, si a veces usted no va a misa, se siente incómodo. Claro, porque nuestra naturaleza lo requiere. Es como un hambriento que ve que le traen algo, se lo come inmediatamente. Ni pregunta lo que es. Nuestra naturaleza humana tiene que crecer. Acuérdense lo que decía Samuel. El Señor te enviará al Espíritu Santo y serás otro hombre u otra mujer. Yo me pregunto si ustedes cuando vuelven a sus casas, ya están en la semana en su casa, han ido notando que con los años son mejores personas. El padre que le habló de la Eucaristía ciertamente le dijo que la Eucaristía es alimento de la fe, pero también es medicina. Cuando uno toma la hostia, igual cuando se toma un remedio, pues yo me tomo un remedio para el dolor de cabeza y me quita el dolor de cabeza. La Eucaristía es un remedio que Dios te da para sanar de nuestras debilidades. ¿Qué dice el necio? Yo soy así, el que me quiera como soy. Necio, soberbio y orgulloso. Lo que debe decir aquel tocado por Dios es decir, ¿cómo mejoro yo mi carácter? ¿Cómo sonrío más? Señor, envíame tu Espíritu Santo para cambiar este carácter que me separa de la gente, que me separa de mis hijos, de mis nietos. Señor, envíame el Espíritu Santo. Cuenta la historia, por allá en el siglo XV, había un príncipe en España que se llamaba Francisco de Borja. Y decían, y dicen están los escritos históricos, ¿no?, que era el más soberbio de los príncipes de Europa, el más gordo y arrogante de los príncipes de Europa. Nadie lo toleraba. Pero era uno de los príncipes preferidos de la reina. Bueno, la reina se murió. Él estaba lejos de palacio. Se demoró algunos días en llegar. Y la reina ya empezó a oler, no como reina, pero esperaron a que llegara el príncipe, si no podría haber hecho quizás cualquier cosa. Y cuando la ve así y la huele así, dice una frase que es la misma reacción de Pablo cuando se cae camino a Damasco, o la misma reacción que tuvo la persona que oyó la palabra de Dios y sintió que esto era para mí. Él dijo, ya nunca más servir a rey que se me pueda morir. Y llegó a ser sacerdote, el más flaco, el más humilde, el más sencillo de los sacerdotes en España. Y se llamó San Francisco de Borja. Si uno lee la vida de los santos, bueno, la vida de los santos es eso. Cómo se dejaron que el Espíritu Santo fuera modelando a Jesús. Y mucha gente podrá decir en algún momento, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. A mí me ha tocado eso, sentirlo, palparlo, cuando he estado con niños en situación muy dolorosa y los he abrazado, los he animado, y los niños como que se han entregado, han salido de su crisis, y yo he dicho eso, no soy yo, es Cristo que vive en mí, el que le habla al oído. Por eso nosotros tenemos que ir siendo cada vez más buenos. Por eso los viejos son más buenos. Pregunte usted de repente a su familia si la abuelita, el abuelito era tan paciente hace 40 años atrás. No, puede ser un burro. Pero hoy día es un santo varón de Dios y todos lo quieren. Tener a Dios en el corazón es hacerse querible. Si la gente no nos quiere, es porque ponemos una barrera y por tanto no hemos crecido en los dones de Dios. Yo quiero invitarlos a que ustedes se respondan algunas preguntas, ¿no? ¿Qué hago yo desde el domingo, cuando me voy de la misa de 12, hasta el domingo siguiente? ¿Vuelvo a revisar la palabra de Dios para ahora no
oír lo que dijo el cura, sino que oír lo que me dice el Espíritu en mi corazón, nos hace súper bien, súper bien. Porque la palabra es viva y claramente tú vas a percibir no lo que dijo el cura, sino lo que te dice el Espíritu Santo. Si le dedicáramos en la semana un ratito a escuchar el Evangelio, y ojalá el Evangelio del domingo siguiente, de modo que yo haya preparado, a ver si el cura que va a predicar dice algo de lo que yo sentí, de lo que yo viví, de lo que yo creo que es la palabra de Dios. Alguna vez van a coincidir, no siempre, pero van a coincidir. Yo les pido, ¿qué vamos a hacer esta semana, por ejemplo, respecto de la solidaridad? ¿Sabes qué? No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos. Es que yo no tengo nada para dar. Si no es cosa de dar, es cosa de darse. Vea por ahí cerca de usted donde vive, donde puede ayudar. Hay fundaciones. Mire, la Fundación Refugio de Cristo funciona porque tenemos socios que todos los meses aportan y son parte de la solidaridad hecha en una fundación. Es decir, es una solidaridad comunitaria. Esto no es cosa mía, es cosa de 2 o 3. No. Es cosa de la comunión. Hay tantas fundaciones, corporaciones. ¿Cómo no puede ser posible que usted se junte con su prima, con su amiga, con su tía y junten mercadería y las lleve a su parroquia? Ayer, entre sábado y domingo, llegaron aquí alrededor de 20 cajas de alimentos que van a ser preparadas para entregarlas a la gente más pobre. Tenemos que hacer algo. Oiga, un llamado telefónico. Oiga, tal vez, tal vez un tweet, un chat, tantas cosas que hay en los medios sociales. Si está distanciado con un hijo, con un papá, con un hermano, con un amigo, bueno, este es tiempo de hacer misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Queridos amigos, yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado. La verdad que es una aventura ser cristiano. Pero ser cristiano de verdad. Ser cristiano que esté disponible para poder decir: ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí, el Cristo que murió en la cruz, el Cristo que padeció, pero también el Cristo que resucitó, el Cristo de la bienaventuranza, el Cristo de la solidaridad. Acoja usted esta palabra y que de verdad nos pueda servir para prepararnos para la primera comunión. Llegará el día en que abriremos las puertas de nuestro templo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y será para otro momento de encuentro con el Señor.